La primera llamada del fin de semana del Día de los Caídos me despertó de golpe. Ethan, la voz de mi madre sonaba demasiado alegre para Ada. Un sábado, la sobrina de la tía Carol se casa hoy. Estamos desbordados, así que te encargas tú. El regalo está en la mesa de la cocina. La tía Carol era compañera de bridge de mi madre. Ni siquiera sabía el nombre de su sobrina, pero eso no importaba. Lo que importaba era la comida gratis y la barra libre. Como orgullosa profesional del arte de colarme en eventos navideños, había perfeccionado esta habilidad. Nunca he sido de las que rechazan una comida gratis. Me pasé la mano por el pelo revuelto, cogí el sobre, grueso como un ladrillo, de la mesa y me puse mis zapatillas más caras. La boda era en el Gran Astoria, el hotel más lujoso de la ciudad, y el lugar estaba decorado con todo lujo. Una enorme fotografía de la feliz pareja presidía la entrada. Él era guapo. Ella era preciosa. Un Ken y una Barbie de carne y hueso. Encontré un asiento vacío en una mesa al fondo, donde las tías abuelas y los tíos abuelos me acogieron con los brazos abiertos. «¿Y bien, jovencito, vas con la novia o con el novio?», preguntó un hombre con un bigote imponente. «Del lado de la novia», murmuré. «Prima lejana». Unos cuantos whiskies después. En plena cena, el maestro de ceremonias estaba en el escenario, visiblemente emocionado mientras se preparaba para presentar a los recién casados. Yo estaba enfrascado en un delicioso bocado de pata de cangrejo real cuando noté que la sala se había quedado en silencio. Demasiado silencio. La música había cesado. La charla se había apagado. El único sonido era el crujido seco de la cáscara del cangrejo al romperse, que ahora resonaba como un disparo. Levanté la vista. El presentador estaba paralizado, micrófono en mano, con el sudor perlado en la frente. En el escenario, la hermosa novia de la foto permanecía sola, pálida como la muerte. Abajo, un hombre de mediana edad con smoking, que supuse era su padre, sujetaba con fuerza su teléfono. Su rostro reflejaba una tormenta. El hombre del bigote que estaba a mi lado se inclinó hacia mí, con los ojos muy abiertos por la emoción que le producía el chisme escandaloso. «Tenemos un problema». Oí que el novio salió corriendo. «¿Qué?». De repente, la carne de cangrejo que tenía en la boca sabía a cartón. «¿Se escapó?». «¿Por qué?». «¿Quién sabe?». Dijeron que estaba bien durante la ceremonia, pero al llegar al hotel, recibió una llamada. Palideció como un fantasma y le dijo al chofer que se fuera. Desde entonces no ha contestado el teléfono. El salón de baile se llenó de murmullos. La novia permanecía de pie en el escenario, temblando ligeramente, pero manteniendo la compostura. No lloraba. Su padre, al parecer cuñado de la tía Carol, irrumpió en el escenario. Le arrebató el micrófono al presentador y su voz temblaba. «Amigos, familia, lo siento muchísimo». «¿Mi hijo?». «No, ese niño». «Ryan». «Tuvo una emergencia de última hora». «La boda de hoy». No pudo terminar la frase. Una mujer cubierta de diamantes, que supuse era la madre del novio, se abalanzó sobre él. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Una emergencia? ¿O es que tu familia lo presionó demasiado?». «Exigiendo que pusiéramos su nombre en el condominio. Exigiendo un regalo de $50,000. ¿Contentos ahora?». Asustaron a mi hijo. El padre de la novia temblaba de rabia. «Eso es una maldita mentira. Lo acordamos hace meses». «Tu hijo aceptó». «¿Aceptó?». «¿Quién sabe qué hechizo le habrá echado tu querida Chloe?». Una chica de un instituto público, aferrada a nuestro Ryan como si fuera de la realeza. ¿De verdad creía que podía casarse con alguien de nuestra familia así como así? Sus palabras eran veneno. La novia, Chloe, se mordió el labio con tanta fuerza que se le puso blanco. Tenía los nudillos pálidos, donde se aferraba a los pliegues del vestido. La observé, erguida como un soldado. Y no sé por qué, pero esa ira justiciera, alimentada por el whisky, que ardía en mi interior, se encendió. Mi madre tiene un dicho sobre mí. Antes de tomarme unas copas, soy un tipo razonable. Después, me convierto en Wyatt Earp en el coro de Oklahoma City.
Y después de 3 vasos de whisky de boda, me sentía legendario. La madre del novio apenas empezaba a despotricar, soltando palabrotas como desesperada y fácil, y el padre de Chloe parecía a punto de sufrir un infarto, agarrándose el pecho. Dejé caer con un golpe seco los restos de mi pata de cangrejo sobre el plato y me levanté. Toda la mesa dio un respingo. Tomé una botella de cerveza sin abrir, y con todas las miradas puestas en mí, me dirigí al escenario. La madre del novio me vio venir y retrocedió, con los ojos muy abiertos por el susto. La ignoré. Me acerqué al padre de Chloe, lo sujeté con una mano en el brazo y le quité el micrófono de la mano temblorosa. Silencio sepulcral. Me zumbaba la cabeza, el whisky me hacía vibrar las venas. Toda aquella escena fue un despropósito. La estaban humillando. Me aclaré la garganta y, reuniendo hasta la última gota de aire de mis pulmones, grité al micrófono. ¿Él no se casará con ella? Yo sí. Toda la sala contuvo el aliento. Saqué la barbilla, sintiéndome la persona más ruda del planeta. Señalé a los invitados atónitos y agité el brazo con vehemencia. Esta boda se va a celebrar sí o sí. La fiesta continúa. Coman, beban. Le estampé el micrófono en el pecho al presentador, sintiéndome como si acabara de salvar al mundo. Sentía las piernas un poco temblorosas. Me giré para bajar del escenario, y entonces una mano fría me agarró del brazo. Era el padre de Chloe. Sus ojos brillaban con una luz extraña y desesperada. Sí. Sí, chico. Eso es. Lo estamos haciendo. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, él y un par de padrinos me agarraron de los brazos y me llevaron a la fuerza al lugar del novio en el escenario. Mi cerebro, empapado de whisky, hizo cortocircuito. ¿Qué? Solo intentaba salvar el momento. No hablaba en serio. Intenté alejarme. Oye, espera. ¿Solo? He bebido demasiado, ¿sabes? El padre de Chloe me apretó el agarre, y su voz fue un susurro desesperado en mi oído. Por favor, hijo. Te lo ruego. Sígueme la corriente. Ayúdanos a superar esto. Si no, el nombre de mi familia quedará manchado en este pueblo. Miré su cabello canoso y sus ojos inyectados en sangre. Eché un vistazo a la novia que estaba a mi lado. No podía verle la cara, pero sí que le temblaban los hombros. El valor que da el whisky y un sentido de la caballerosidad mal entendido son una combinación peligrosa. ¿Seguir la corriente? ¿Una boda falsa? ¿Por qué no? Asentí con firmeza. Puede contar conmigo, señor. Y así, bajo la mirada atónita de cientos de invitados, yo, Ethan Cole, un tipo cualquiera que había venido por la comida gratis, me quedé de pie en vaqueros y sudadera junto a una novia cuyo rostro aún no había visto bien. Intercambiamos anillos, brindamos con champán del brazo y nos dimos el sí mientras el maestro de ceremonias tartamudeaba los votos. Fue una experiencia surrealista. Me sentía como una marioneta, con la mente en blanco. Si tuve un pensamiento coherente. El anillo. Me quedaba bien. Durante la recepción, asumí por completo mi papel de novio sustituto, heroico y bebedor empedernido. Brindé con todo aquel que se me acercaba. Nadie se quedó con las ganas. Mi nuevo suegro, que temporalmente vivía conmigo, me observaba con creciente aprobación, dándome palmaditas en el hombro y murmurando, «Bien hecho». Soy tan buen actor, pensé con timidez. Deberían darme un Oscar. Para cuando me acompañaron a la suite nupcial, con sus cursis pétalos de rosa y la botella de champán en hielo, estaba completamente desorientada. El espectáculo ha terminado, ¿verdad? Ya puedo irme a casa. Me senté en el borde de la enorme y mullida cama, y la habitación me daba vueltas. Eructé y buscaba a tientas mi teléfono para llamar a mi madre y contarle mis hazañas heroicas cuando la puerta del baño se abrió con un clic. Un aroma cálido y limpio a jabón y vapor inundó el ambiente. Levanté la vista, entrecerrando los ojos. Una mujer con una bata de seda roja salió, su larga cabellera, húmeda y pegada a los hombros, parecía brillar bajo la suave luz. Se secaba el cabello con una toalla mientras caminaba hacia mí. La confusión que tenía por el whisky se ha disipado a la mitad.
Un momento. Esto no estaba en el guión. Se suponía que el telón bajaría después de la ceremonia. Nadie mencionó nada sobre una escena de la noche de bodas. Me puse de pie de un salto, repentinamente tan nerviosa que no sabía qué hacer con las manos. Oh, hola. Mira, hoy fue un malentendido. Estaba borracho. No tienes que tomarte nada de eso en serio. Se está haciendo tarde. Probablemente debería ir a dónde. Se detuvo y me miró. Su voz era encantadora, un poco ronca y cálida, como si acabara de despertar de una siesta. Y cuando vi su rostro, sentí como si me hubiera caído un rayo. Ojos almendrados, una nariz perfecta, labios que podrían iniciar una guerra. Era hermosa, absolutamente hermosa. Pero reconocería ese rostro aunque estuviera esculpido en la luna. Fue la artífice de cada momento miserable de mi infancia. El terror de nuestro barrio. Mi enemiga mortal. Chloe. Sterling. La chica que me robó la Game Boy, que dibujó una tortuga con todo lujo de detalles en mi trabajo de historia, que encontró una carta de amor que le escribía la capitana de las animadoras en 8º grado y la leyó en voz alta a todo el comedor, lo que me valió un mes de castigo. Me quedé boquiabierto. Chloe, ¿qué haces aquí? Alzó una ceja perfectamente delineada, con una leve sonrisa traviesa en los labios. Era la misma mirada que me dirigió justo antes de empujarme a un charco de lodo en 3er grado. ¿Quién más iba a ser? Dio otro paso hacia mí, y su aroma fresco y floral me inundó la cabeza, haciendo cortocircuito en mis últimas neuronas. Hoy, la damisela en apuros a la que tan galantemente rescaté era mi archienemiga, Chloe Sterling. Creía estar protagonizando mi propia historia de origen de superhéroe. Resultó ser una comedia de situación retorcida sobre viejas rivales. Chloe observó cómo mi cerebro se derretía en tiempo real, mientras sus labios rojos se entreabrían. Bueno, ronroneó, con una voz pura tentación. ¿Qué esperas? Espera un segundo. Sentía la lengua pesada e inútil. ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminé casada contigo? Chloe se cruzó de brazos, observándome con una sonrisa burlona, como un gato que ve caer a un ratón en una trampa. Ethan, ¿te emborrachaste hasta perder el sentido? Hace una hora, delante de cientos de personas, quien se golpeó el pecho y gritó sí, quiero. ¿Y quien intercambió anillos conmigo y firmó ese documento tan oficial? ¿Documento? ¿Qué documento? Un escalofrío me recorrió la espalda. De un cajón de la mesilla de noche, Chloe sacó 2 pequeños folletos carmesí y los agitó frente a mi cara. Las letras doradas de la portada se grabaron en mi retina. Certificado de matrimonio. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Estaba en shock. No recordaba absolutamente nada. Durante la recepción, el oficiante que nos casó también es notario. Mi padre le entregó personalmente la licencia. Usted se lo estaba pasando de maravilla, la firmó con gran pompa e incluso dijo, señor Sterling, usted piensa en todo. ¿Me suena? Sí. Oh, Dios mío. Lo recordé. Recordé haber firmado algo. Pensé que era la maldita cuenta del bar. La habitación se inclinó. Me agarré al cabecero para no caerme. Yo, Ethan Cole, soltero y feliz desde hace 26 años, acababa de casarme legalmente con mi némesis de la infancia. Todo por una cena de bistec gratis. Esto no fue solo meterme en un lío. Fue como darle un lanzacohetes al enemigo y pedirle que me apuntara a la cabeza. No, esto no cuenta. Un intento desesperado por obtener los certificados. No es un matrimonio válido. Estaba borracho. Me obligaron. No estaba en mis cabales. Chloe me esquivó sin esfuerzo, guardó los certificados en el cajón y lo cerró con un clic firme. No estás en tus cabales. Parecías bastante lúcido cuando improvisabas los votos con el maestro de ceremonias. Fuiste un campeón aguantando el alcohol con los invitados. Ethan, ahora toda la ciudad cree que eres mi marido. ¿De verdad te vas a echar atrás ahora? Su voz se volvió fría, cortante como el hielo. Hoy salvaste la reputación de mi padre. Evitaste que mi familia fuera el hazmerreír.
Si sales por esa puerta, ¿te imaginas en qué me conviertes? En la chica a la que dejaron plantada en el altar 2 veces en un solo día. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Si me iba, sería libre. Pero se convertiría en leyenda por las razones equivocadas. Me desplomé en la cama y me cubrí la cara con las manos. Mi visión del mundo se había hecho añicos. ¿Por qué tenía que ser tan tacaña? Podría haber ido a cualquier otra fiesta. Podría haberme quedado en casa. Al ver mi profunda desesperación, Chloe pareció ablandarse. Se sentó en un sofá al otro lado de la habitación, creando una distancia incómoda entre nosotros. Ethan, sé que no querías esto, dijo en voz baja. Y por lo que hiciste hoy, gracias. Levanté la vista. Bajo la tenue luz del hotel, se había desmaquillado. Su rostro lucía limpio y fresco, y pude distinguir las tenues pecas que le salpicaban la nariz, las mismas que recordaba de cuando éramos niños. Tenía las pestañas mojadas. Fue entonces cuando lo comprendí. Ella también era una víctima de todo esto. Ese tipo, Ryan. ¿Por qué salió corriendo?, pregunté antes de poder contenerme. Chloe se puso tensa. Una sonrisa amarga y burlona se dibujó en sus labios. ¿Por qué otra razón? Su exnovia había regresado de Europa. Una auténtica heredera. Ella prometió financiar su nueva empresa. Él simplemente eligió el camino más fácil. ¡Qué sinvergüenza!, pensé. ¿Y tú? ¿Yo? Respiró hondo, como intentando tragarse todo el dolor y la rabia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Derrumbarme y llorar delante de todos nuestros conocidos y dejar que vieran cómo mi familia se desmoronaba? Alzó la barbilla, con los ojos brillantes pero la voz firme como el acero. Soy una persona excepcional. No les damos esa satisfacción a las personas. En ese momento, vi a la niña con coletas que se cayó de la bicicleta, se raspó la rodilla y simplemente se levantó en silencio y siguió adelante, negándose a llorar. Seguía estando igual de orgullosa. La habitación volvió a quedar en silencio. Me rasqué la cabeza, intentando encontrar una salida a este lío. ¿Y ahora qué hacemos? En realidad no podemos, ya sabes, casarnos. Me miró con desdén. Tenemos un acta de matrimonio que dice lo contrario. ¿Cuál es tu plan, la bigamia? No. Agité las manos frenéticamente. Quiero decir, podríamos fingir. Por un rato. Espera a que se calmen las aguas. Luego busca una razón. Diferencias irreconciliables. O algo así. Un divorcio tranquilo y amistoso. ¿Qué te parece? Era la única solución que se me ocurría. Chloe permaneció en silencio durante un largo rato, jugando con el cinturón de su bata. Finalmente, asintió levemente, con la voz apenas un susurro. De acuerdo. Bueno, pues. Hice la pregunta del millón, ¿dónde duermo esta noche? Solo había una cama. Una cama muy grande, muy roja, muy matrimonial. Chloe se puso roja como un tomate. Cogió un cojín del sofá y me lo lanzó a la cabeza. Estás durmiendo en el sofá. ¿Qué? ¿Por qué? Lo intuí. Esa cama es enorme. Podríamos llegar a una tregua. Prometo que ni siquiera respiraré en tu dirección. No, espetó ella, con una voz demasiado estridente. No te pases, Ethan. La miré, lista para la batalla, y pensé en la larga y sangrienta historia de nuestras guerras infantiles. Suspiré. De acuerdo. Un caballero sabe cuándo retirarse. Abracé la almohada contra mi pecho y caminé hacia el sofá. ¿Dónde están las mantas? En el armario. Búscalas tú. Abrí el armario y encontré una pila de sábanas limpias. Saqué un edredón y me improvisé una cama en el sofá, sorprendentemente cómodo, del hotel de 5 estrellas. Me quedé allí tumbado, escuchando de nuevo el sonido del grifo abierto en el baño. Probablemente se estaba lavando la cara. Me quedé mirando la ornamentada lámpara de araña, sintiéndome como en medio de un sueño extraño. Yo, Ethan Cole, estaba casado con Chloe Sterling.
Aunque fuera falso, aquel pequeño folleto rojo en el cajón era muy, muy real. Me di la vuelta, con la mente hecha un lío. No sé cuánto tiempo pasó, pero justo cuando estaba a punto de dormirme, sentí que alguien estaba de pie junto a mí. Abrí un ojo y vi a Chloe junto al sofá, sosteniendo una manta ligera. Pareció dudar un largo rato antes de cubrirme con la manta con delicadeza. Me había destapado casi por completo, y entonces, silenciosa como un ratón, volvió de puntillas a la cama. Cerré los ojos, sintiendo una extraña calidez que me invadía el pecho. Tal vez aquel villano de mi infancia no era del todo un monstruo. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes secos en la puerta. Me dolía la cabeza, un recuerdo terrible del whisky de la noche anterior. Me levanté del sofá con dificultad y vi a Chloe, ya vestida y maquillándose frente al tocador. Llevaba un sencillo vestido de verano, el pelo suelto, y parecía más una chica normal que una novia glamurosa. ¿Quién es tan temprano?, refunfuñé. Mis padres, dijo, mirándome a los ojos en el espejo. Su voz era tranquila. Levántate, cámbiate de ropa y que no te vean durmiendo en el sofá. Eso me impactó como un rayo, disipando el último rastro de somnolencia. ¿Verdad? Les presento a mis suegros. Mis suegros ficticios. Me apresuré a sacar una camisa razonablemente sin arrugas de mi bolso, mientras metía a la fuerza las mantas del sofá en el armario para borrar cualquier rastro. Justo cuando había terminado, se abrió la puerta. El padre de Chloe, el señor Sterling, entró con una mujer de rostro amable que debía ser mi nueva suegra temporal. Tenía los ojos enrojecidos e inmediatamente corrió hacia Chloe, abrazándola con fuerza. «Ay, Chloe, mi niña, has pasado por tanto». «Estoy bien, mamá, de verdad», dijo Chloe, dándole unas palmaditas en la espalda. El señor Sterling, sin embargo, se dirigió directamente hacia mí. Me miró de arriba abajo, con una expresión que era una compleja mezcla de gratitud y suspicacia. «Ethan, ¿dormiste bien?» Sentí una punzada de culpa. «Sí, de acuerdo». Asintió con la cabeza. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre aún más grueso que el que me dio mi madre. Me lo puso en la mano. Pesaba bastante. «Hijo, esto es para ti. Sé que todo esto es repentino, pero por favor, cuida de nuestra Chloe». El sobre parecía una marca a fuego. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? Miré a Chloe con desesperación. Ella simplemente negó con la cabeza sutilmente, un gesto que claramente significaba, «te las arreglas solo, amigo». Me aclaré la garganta y pronuncié la palabra con dificultad. «Papá», me sonaba extraña. El señor Sterling pareció inmensamente aliviado, y por fin esbozó una sonrisa sincera. Me dio una fuerte palmada en el hombro. «Muy bien, muy bien». Mi nueva suegra me tomó la otra mano, con los ojos radiantes. «¡Qué joven tan guapo y valiente!» «Mucho mejor que eso, Ryan». Logré esbozar una débil sonrisa, mientras sentía un nudo en el estómago. «Por favor, dejen de halagarme. Soy una impostora». Durante el desayuno, el señor Sterling fue directo al grano. «Bien, Ethan, ¿a qué te dedicas?» «Empecemos». El interrogatorio. «Trabajo en marketing para una pequeña empresa tecnológica». Le dije con toda sinceridad que solo me alcanza para pagar las facturas. Él lo pensó. «Las pequeñas empresas no tienen mucho futuro. Mira, un amigo mío es dueño de una importante empresa de materiales de construcción. Puedo conseguirte un puesto allí». «Vicepresidente». «¿Qué dices?» Casi me atraganto con el café. «¿Vicepresidente? ¿Presidente? ¿Yo? ¿Un tipo cuya principal habilidad laboral era aparentar estar ocupado?» «No, no». «Gracias, señor». «No pude». Tartamudeé, agitando las manos. «No tengo ni idea de materiales de construcción». «Tú puedes aprender», exclamó con voz atronadora, con los ojos brillantes de una fe mal depositada en mí. «Un joven necesita ambición. Está decidido. Te enviaré su información de contacto». Miré a Chloe, con los ojos suplicando, «¡Ay, ese!». Se secó la boca con una servilleta y dijo, sin levantar la vista, «Papá».
Déjalo que tome sus propias decisiones. No es de los que les gusta que le planifiquen la vida. Pude haberla besado. Mi némesis. Mi salvadora. Me pilló. El señor Sterling gruñó, pero cedió. De acuerdo. No te presionaré. Pero Ethan, te casaste con mi hija. Ahora tienes responsabilidades de esposo. Me da igual como eras antes, pero de ahora en adelante tienes que comportarte como un hombre. ¿Qué puedo decir? Asentí como un muñeco de cabeza oscilante. Sí, señor. Tienes razón. Aquel desayuno fue la comida más estresante de mi vida. Después de que sus padres por fin se fueron, me desplomé en una silla, exhausta. Chloe, le dije, tus padres son muy intensos. El dinero, la oferta de trabajo. Siento que esto me supera. Estaba recogiendo la mesa, de espaldas a mí. Se sienten culpables. Intentan compensármelo dándole todo a mi nuevo marido. No te preocupes. En unos meses, solicitaremos el divorcio. Puedes devolver el dinero. Si no aceptas el trabajo, haremos como si nada de esto hubiera pasado. Bien, dije, suspirando aliviado. Pero, por alguna razón, las palabras, fingir que nada de esto pasó, me dejaron una extraña sensación de vacío en el pecho. Los días siguientes fueron una auténtica lección magistral de convivencia incómoda. Teníamos que mantener la farsa cuando venían familiares de visita, hacernos pasar por una pareja enamorada durante el día, compartir platos, reírnos de chistes y retirarnos a nuestros rincones por la noche. Ella se quedó con la cama. Yo con el sofá. Una guerra fría con un simple cojín como línea divisoria. Pero pequeñas cosas empezaron a cambiar. Llegaba del trabajo y la ropa sucia que había dejado en el suelo había desaparecido, solo para reaparecer limpia y doblada en mi cajón al día siguiente. Me quedaba jugando videojuegos hasta tarde en mi portátil, y ella salía del dormitorio para dejarme un vaso de agua en la mesilla junto a mí, murmurando, vete a la cama. El ruido de tus clics no me deja dormir. Una noche, me pasé con las cervezas con algunos de sus primos y terminé vomitando. Fue Chloe quien, con un suspiro resignado, limpió después de mí, me trajo una toalla y me hizo beber un vaso de agua con miel. A la mañana siguiente, desperté en el sofá con la mente despejada, un vaso de agua en la mesita de noche y una extraña sensación en el estómago. La chica que solía poner gusanos en mi sándwich parecía estar madurando. Estaba enfrascado en mi rutina diaria de aparentar estar ocupado en el trabajo cuando sonó un número desconocido. ¿Es Ethan? La voz me sonaba vagamente familiar. Sí, ¿quién es? Soy Ryan. Me tomó un segundo. Ryan, el novio fugitivo. ¿Qué quería este payaso? ¿Qué quieres tú?, pregunté con voz monótona. Sonaba engreído, condescendiente. Oí que tú y Chloe se casaron. ¿Y que si nosotros también? Soltó una risita burlona y desagradable. Tío, gracias por cubrirme. En serio, se acabó el juego. Ya terminé lo mío. Ya puedes devolverme a Chloe. Casi rompo mi teléfono. ¿Devolverla? ¿Como si fuera un libro de la biblioteca? No me lo puedo creer. Ahora es mi esposa, Ryan. No tiene nada que ver contigo. Tu esposa. Se rió como si fuera el chiste más gracioso que jamás hubiera oído. Ethan, te busqué. Eres un don nadie en una empresa sin futuro. ¿Cuánto ganas al año? No puedes darle la vida que se merece. Volveré con un acuerdo de capital riesgo de $30 millones, presumió. Chloe me pertenece. Sé inteligente. Retírate con elegancia. Y te daré una pequeña recompensa por las molestias. $500,000. Eso es más de lo que ganarás en los próximos 5 años, ¿verdad? Me reí a carcajadas. Este tipo era increíble. ¿500,000? ¿Eso es lo que crees que vale? Mi suegro me dio más que eso solo por presentarse. Era verdad. El sobre del señor Sterling contenía un cheque por $600,000. Al otro lado de la línea, no hubo respuesta. Evidentemente, no se lo esperaba. No seas idiota, Ethan, gruñó finalmente.
Chloe y yo tenemos años de historia. Eres solo un ridículo clavo que saca otro clavo. No me hagas pasar vergüenza. Y colgó. Estaba temblando de rabia. El tipo era un auténtico canalla. Y sabía, con absoluta certeza, que iba a ir a ver a Chloe. De repente, mi trabajo ficticio me pareció increíblemente insignificante. Por primera vez en mi vida, salí temprano del trabajo, arrancando a toda velocidad del estacionamiento con mi destartalado Civic. Tenía que llegar hasta ella. No podía dejar que lo viera a solas. La idea me sorprendió. ¿Desde cuándo me importaba tanto Chloe Sterling? Frené en seco frente a su edificio y lo vi. Un llamativo Porsche rojo estaba aparcado junto a la acera. Apoyado en él estaba Ryan, vestido de punta en blanco con ropa de marca y el pelo engominado. Frente a él estaba Chloe. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Salí del coche de un salto y corrí hacia allí. Al acercarme, pude oír la voz de Ryan, rebosante de lo que él probablemente creía que era encanto. Chloe, cariño, sé que estás enfadada. La he liado. No debería haberme ido así. Pero lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. En cuanto consiga esta financiación, tendré mi propia empresa. Puedo darte todo lo que siempre has deseado. Chloe permaneció de pie, con los brazos cruzados, observándolo con expresión inexpresiva, como si fuera un insecto bajo el microscopio. Se acabó, Ryan. No, no lo es, dijo, extendiendo la mano hacia la de ella. Ella se apartó. Vamos. Sé que te casaste con ese tal Ethan solo para darme celos. Es un perdedor. No te puede dar nada. Tú y yo, estamos hechos el uno para el otro. Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y la abrió, revelando un anillo de diamantes del tamaño de un planeta pequeño. Era mucho más grande que la sencilla alianza que yo le había puesto. Vuelve conmigo, Chloe. Mañana iremos a sacar una nueva licencia de matrimonio. Ya he oído suficiente, ni hablar. Avancé a grandes zancadas y puse a Chloe detrás de mí, protegiéndola. Miré fijamente a Ryan, sintiéndome como un perro guardián. Parpadeó, sorprendido, y luego su rostro se curvó en una mueca de desprecio. Vaya, si no es el héroe. ¿Pensaste en mi oferta? $500,000. Tómala y lárgate. Sonreí, pero solo mostré los dientes. Ryan, dije con voz peligrosamente baja. Déjame explicártelo de forma sencilla. Chloe es mi esposa. Legalmente, eres el canalla que la dejó plantada en el altar. No tienes ningún derecho a estar ni siquiera en el mismo continente que ella. Tú, espetó, enrojeciendo. ¿Yo qué? Di un paso al frente, disfrutando de su reacción. ¿Te crees que tu dinero te convierte en el regalo de Dios para las mujeres? ¿Crees que todo el mundo se puede comprar y vender? Chloe no es una acción que puedas vender y volver a comprar cuando te convenga. Renunciaste a tu derecho a estar en su vida en el momento en que saliste de esa iglesia. Estaba furioso, señalándolo con el dedo en el pecho. Ahora lárgate de aquí, y como te vuelva a ver cerca de mi esposa, te voy a dar una buena paliza. Se quedó allí, atónito en su silencio, con el rostro de un color púrpura moteado. Detrás de mí, la mano de Chloe encontró la mía y la apretó. Volví la vista y la vi mirándome, con los ojos brillando con algo que nunca antes había visto. Ryan, recuperando por fin su voz, tiró la caja del anillo al suelo. Bien, ¿quieres al perdedor? Quédatelo. Te arrepentirás, Ethan. Y Chloe, ya lo verás. Elegirlo es el mayor error de tu vida. Se subió a toda prisa a su Porsche y arrancó a toda velocidad. La calle volvió a quedar en silencio. La adrenalina empezó a desvanecerse, sustituida por un frío escalofrío de miedo. ¿Y si de verdad intentara causar problemas? Ethan, la voz de Chloe sonó suave a mis espaldas. Sí. Gracias. Me giré. El sol poniente la bañaba con una luz dorada. Miraba hacia abajo, pero pude ver que las puntas de sus orejas eran de un rosa brillante. El miedo se desvaneció, reemplazado por una ola de orgullo puro y estúpido.
Me aclaro la garganta e intento sonar despreocupado. Oye, no hay problema. Un hombre tiene que proteger a su esposa, ¿no? Me arrepentí al instante. ¿Por qué se me escapaba la palabra esposa con tanta facilidad? Efectivamente, levantó la vista y me fulminó con la mirada. No soy tu esposa. Es falso. Sí, sí. Falso. Lo dije rápidamente, pero mi corazón latía con toda sinceridad. Subimos al apartamento en silencio. En el ascensor, el pequeño espacio se sentía cargado de energía. Podía percibir el tenue aroma de su champú, la misma marca que yo usaba. ¿Estás bien?, pregunté, solo para romper el silencio. ¿Acaso parezco alguien que se asusta fácilmente?, replicó, pero sin ninguna vehemencia. Buen punto. Me reí entre dientes. Era Chloe. Al fin y al cabo, probablemente podría vencer a Ryan en una pelea justa. Dentro, fue directamente a la cocina. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola mientras comenzaba a picar verduras con destreza. ¿Sabes cocinar?, pregunté sorprendida. Siempre me la había imaginado como una experta en comida para llevar. Si no lo hiciera, nos moriríamos de hambre, dijo sin volverse. Desde luego que no lo vas a hacer. Sonreí. No se equivocaba. Mis habilidades culinarias llegaban a quemar una tostada. Al verla moverse por la cocina, recortada contra la luz del atardecer, algo cambió en mi interior. El chisporroteo de las cebollas al caer en la sartén caliente llenó el aire, y por primera vez, aquella extraña y artificial situación se sintió real. Se sintió como en casa. Más tarde, durante la cena, Chloe de repente me miró. Ryan dijo que te ofreció $500,000 para que lo dejaras. Hice una pausa, con un bocado de pasta a medio camino de la boca. Ah, sí, lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tomaste?, preguntó con la mirada fija y seria. Me quedé helado. ¿Por qué no lo había hecho? $500,000 era una fortuna para alguien como yo. Podría haberme alejado de todo este ridículo lío y haberme hecho rico. Era lo lógico. Pero en ese momento, la lógica ni siquiera entró en juego. La miré a los ojos, claros e inquisitivos, y la respuesta me salió antes de que pudiera pensar, cruda y sincera. Porque, dije con voz ronca, vales mucho más que eso. El rostro de Chloe se iluminó de un rojo intenso y hermoso. Bajó la mirada hacia su plato, jugueteando con la comida, incapaz de sostenerme la mirada. Sentí que me subía el calor a la cara y enseguida volví a comer. El silencio entre nosotros se había vuelto denso, cargado de significados ocultos. Esa noche, como siempre, estaba en el sofá, pero no podía conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de repasar la escena en el coche. Sus mejillas sonrojadas durante la cena. La forma en que su mano se posó en la mía. Esto es falso. Ethan, me repetí una y otra vez. Es solo una actuación. Justo cuando empezaba a dormirme, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. La cabeza de Chloe asomó. Ethan, ¿estás dormido? Contuve la respiración y me quedé completamente quieto. Tras un instante, salió de puntillas. La sentí arrodillarse junto al sofá. Un edredón grueso y pesado me cubrió con delicadeza. Hacía mucho más calor que la manta fina que me había dado antes. Sentí un vuelco en el corazón. Entonces la oí suspirar. Un sonido tenue y suave. Le siguió un susurro. Tan silencioso que casi no lo oí. ¡Idiota! Y en ese momento, mi corazón no solo dio un vuelco. Saltó a toda velocidad. Tras el enfrentamiento con Ryan, la relación entre Chloe y yo cambió. Seguíamos siendo nosotras mismas. Me regañaba por dejar toallas mojadas en el suelo. La molestaban por su pésimo gusto para los realities. Pero las pullas eran más suaves, las discusiones menos sobre ganar y más sobre charlar. Era terriblemente parecido a lo que se siente en una relación real. Ese fin de semana, mi madre me llamó. La tía Carol organizaba una cena de celebración después de la boda y me había pedido expresamente que llevara a mi esposa. Mi madre quiere que vayamos a cenar a su casa. Se lo anuncié a Chloe,
que se estaba poniendo una mascarilla facial en el sofá. Se la quitó. Vale. ¿Cuándo? Esta noche. Entendido. Estaba inquietantemente tranquila. ¿No estás nerviosa?, pregunté. Es decir, es la primera vez que los conoces. Ya sabes, Chloe puso los ojos en blanco. Conozco a tus padres de toda la vida, Ethan. No son unos desconocidos, ¿verdad? Se me olvidaba. Crecimos en la misma manzana. Pero presentarse como el hijo del vecino era una cosa. Presentarse como la nuera era algo completamente distinto. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres. Mi viejo coche me parecía totalmente inadecuado para la ocasión. Chloe vestía un elegante vestido color crema y llevaba una pequeña montaña de bolsas de regalo de aspecto caro. ¿Qué es todo eso?, pregunté. A mi mamá no le importan esas cosas. Se llama ser educado, Ethan. La primera impresión es importante. Ella siseó, con un semblante sorprendentemente estresado. Así que estaba nerviosa. Sonreí. Mis padres y la tía Carol nos esperaban en la acera como si fuéramos un comité de bienvenida. Mi madre se abalanzó sobre Chloe con la fuerza de un huracán. Chloe, cariño, mírate. Estás aún más hermosa de lo que recordaba. Incluso mi padre, un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas, parecía genuinamente complacido. Me alegra que hayas podido venir. Sube. La cena está lista. La cena fue una oleada de afecto. Mi madre llenó el plato de Chloe hasta tal punto que parecía un experimento científico. Mi padre sacó su preciada botella de whisky y nos sirvió un vaso a cada uno. Ethan, Chloe, dijo con voz ronca por la emoción. Ahora están casados. Eso significa que se cuidan mutuamente. Son un equipo. ¿Entiendes? Nos quedamos de pie, chocando nuestras copas con la suya, la mentira pesando en mi estómago. Lo haremos, papá, murmuró. Ambos vimos la culpa reflejada en los ojos del otro. Después de cenar, mi madre llevó a Chloe al dormitorio para charlar un rato, y mi padre señaló con la cabeza hacia el patio trasero. Encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Muy bien, Ethan. ¿Qué pasó realmente entre tú y Chloe? Se me heló la sangre. Él lo sabía. Mi padre era detective jubilado. Podía detectar una mentira a kilómetros de distancia. Vio el pánico en mi rostro y suspiró, exhalando una bocanada de humo. No soy idiota. Carol me contó lo que pasó en la boda. Qué valiente eres, chico. Te doy la razón en eso. Papá, pero me interrumpió con la mirada penetrante. Fuiste tú. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Sterling es una buena chica. No puedes arruinarle la vida por un momento de egocentrismo tuyo. Lo sé, dije con voz ronca. ¿La amas?, preguntó sin rodeos. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Amaba a Chloe? No sabía cómo expresarlo, pero sabía que cuando ella no estaba, el mundo se sentía más apagado. Cuando alguien la lastimaba, me daban ganas de romper cosas. Cuando sonrió, fue lo único que vi en la habitación. ¿Eso era amor? Mi padre vio mi confusión y me dio una palmada en el hombro. No seas tonto, hijo. No hagas nada de lo que te arrepientas. El coche iba en silencio de camino al apartamento. El ambiente estaba cargado de todo lo que callábamos. Tus padres son muy amables, dijo Chloe finalmente con voz suave. Sí. ¿Crees? ¿Crees que somos malas personas por mentirles así? Su voz se quebró. Detuve el coche a un lado de la carretera y apagué el motor. Me giré para mirarla. Bajo la tenue luz de las farolas, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. Me dolió el corazón. Quise extender la mano para consolarla, pero se me quedó congelada en el aire. ¿Qué tenía yo? Todo esto era una farsa. Chloe. Me quedé sin palabras. Lo siento. Lo siento por todo. Perdón por haberla involucrado en esto. Perdón por haberla obligado a mentirles a las personas que le importaban.
Fue entonces cuando las lágrimas finalmente cayeron, rodando silenciosamente por sus mejillas. Era peor que sollozar. Era la tristeza más silenciosa y profunda que jamás había visto. Ethan, susurró, mirándome con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Podemos divorciarnos ahora? Sin romperles el corazón. La miré, era una mujer fuerte y orgullosa que, por primera vez, me mostraba su fragilidad. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. No hagas algo de lo que te arrepientas. Y supe, con absoluta certeza, que dejarla ir sería el mayor arrepentimiento de mi vida. Respiré hondo, extendí la mano sobre la consola y tomé su mano fría entre las mías. Chloe. La miré fijamente a los ojos. Mejor no. Hagámoslo realidad. ¿Qué dices? El mundo pareció detenerse. Chloe me miró fijamente, con las lágrimas congeladas en las mejillas y una expresión de pura incredulidad. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a romper una costilla. Esto daba más miedo que gritar delante de toda una boda. Eso sí que eran divagaciones por culpa del whisky. Era yo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Tartamudeó? Dije, no nos divorciemos. Repetí, con la voz más firme ahora, apretando su mano con más fuerza. Chloe, vamos a intentarlo de verdad. Una oportunidad. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. ¿Estás loca? Esto es una farsa. Somos enemigas desde los 5 años. Lo sé, dije, con una urgencia en la voz que desconocía. Pero, durante el último mes, ¿te ha parecido fingido? Cuando me cuidas cuando estoy enferma. Cuando te defiendo contra ese imbécil de Ryan. Cuando mis padres te miran como si fueras la hija que siempre desearon. ¿Sientes que algo de eso es falso? Me acerco más. Chloe, ¿puedes mirarme a los ojos y decirme con sinceridad que no sientes nada? No pudo. Desvió la mirada. Su rostro palideció. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Mírame, susurré. Ella se volvió, su mirada atrapada en la mía. No voy a mentir, dije con voz suave pero sincera. Esto empezó como un error estúpido, impulsivo y producto del whisky. Y durante un tiempo, solo quise darme de baja. Pero en algún momento, eso cambió. Ya no quiero darme de baja, Chloe. ¿Lo quiero? ¿Dentro? Totalmente dentro. Quiero despertar a tu lado. Quiero probar tus horribles experimentos culinarios. Quiero verte paseando con una mascarilla. Quiero ser quien luche contra tus dragones. Respiré hondo, con la voz temblorosa. Y de verdad que no quiero volver a dormir en un sofá. Su rostro estaba ahora del color de un tomate maduro. Me miró fijamente, completamente sin palabras. Vi sus labios entreabiertos y ya no pude contenerme. Cerré los ojos y me incliné hacia ella, presionando mis labios contra los suyos. Fue un beso suave y dubitativo, con sabor a sal y sorpresa. Al separarme, sus ojos estaban muy abiertos, su expresión indescifrable. Me preparé para una bofetada, para gritar por algo. En vez de eso, me agarró de la camisa, me atrajo hacia ella y me besó. Y ese beso no se parecía en nada al mío. Fue intenso, hambriento y desesperado. Una liberación de cientos de cosas no dichas. Reaccioné al instante, la abracé, la estreché contra mí mientras el mundo exterior al coche se desvanecía. Cuando por fin nos separamos, sin aliento, juntamos nuestras frentes. Ethan, susurró ella con voz ronca. ¿Hablas en serio? Más en serio que nunca en mi vida. Respiré hondo. Una risa entre lágrimas se le escapó. Me dio un ligero puñetazo en el pecho. Idiota. ¿Por qué no dijiste nada antes? Le agarré el puño y me lo llevé a los labios, besándole los nudillos. Tenía miedo de que me pegaras de verdad. Aún podría, dijo, pero entrelazó sus dedos con los míos. La miré, a esa mujer hermosa e imposible, y sentí que el corazón me iba a estallar. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello. No me contestaste, Chloe, susurré. ¿Qué dices entonces?
Sentí su asentimiento contra mi pecho, un gesto pequeño pero decisivo. Y yo, Ethan Cole, el eterno intruso, el colado en bodas, el falso marido, me sentí, por primera vez en mi vida, el hombre más afortunado del mundo. Al día siguiente en el trabajo, fui un desastre. Tenía una sonrisa de oreja a oreja que no podía borrar. ¿Te tocó la lotería?, me preguntó mi compañero Mark, dándome un codazo. Mejor, dije, intentando sonar misteriosa. Me pasé todo el día enviándole mensajes sin sentido a Chloe. Yo, ¿qué haces? Chloe, trabajo. Yo. 5 minutos después, yo. ¿Qué vas a comer hoy? Chloe, ensalada. Yo. 10 minutos después, yo. ¿Ya me extrañaste? Una larga pausa, y luego apareció una sola palabra. Chloe, no. Seguido de un emoji sonrojado. Sonreí como una tonta. Al final del día, apareció un mensaje de Ryan. Última oportunidad, Ethan. Cafetería en el centro. Mañana al mediodía. Si no estás allí, te arrepentirás. Casi lo borro, pero luego me di cuenta de que tenía razón. Esto tenía que terminar de una vez por todas. Le respondí con un simple mensaje, vale. Luego llamé a mi madre. Mamá, una pregunta. ¿Papá alguna vez arrestó a un tal Víctor Vance? El papá de Ryan. Mi papá encarceló a muchos delincuentes de cuello blanco en su época. El nombre le sonaba vagamente familiar. Creo que sí, dijo tras un momento. Algún tipo de caso de fraude. ¿Por qué? Solo curiosidad, dije. ¿Crees que podrías encontrar los archivos antiguos de papá? Al día siguiente, entré en una cafetería. Ryan estaba allí, con una sonrisa de suficiencia. Siéntate, dijo, sin siquiera mirarme. Hagámoslo rápido, dije. Tengo una vida a la que volver. Dio un lento sorbo a su espresso. Te compadezco, Ethan. Tirando una fortuna por una mujer. Y te compadezco, repliqué. ¿Desechando a una mujer por una fortuna? Puso una carpeta sobre la mesa. Es una carta de intenciones firmada por una empresa de capital riesgo de Silicon Valley. 30 millones de dólares. Luego me extendió un cheque de caja. $1 millón. Tómalo, firma la anulación y desaparece. Tomé la cuenta, miré la ristra de ceros y, muy deliberadamente, la partí por la mitad. Luego en cuartos. Y finalmente en confeti, que esparcí sobre la mesa. ¿De verdad crees que todo el mundo tiene un precio? Su rostro se puso rígido. Antes de que pudiera hablar, le mostré algunas fotocopias de mis propios documentos. Víctor Vance. Arrestado hace 15 años por fraude bursátil. Cumplió 7 años de condena. El dinero de tu familia. Es dinero robado, Ryan. Y ese trato de 30 millones de dólares. Me incliné hacia adelante. Depende del buen nombre de tu familia, ¿no? Me da la impresión de que a tus inversores no les haría ninguna gracia saber que tu capital inicial proviene de una estafa piramidal. Incluso podrían llamar a la SEC. Se puso pálido como la muerte. Parecía que había visto un fantasma. ¿Cómo lo hiciste? Tienes 24 horas para salir de esta ciudad, dije, poniéndome de pie. Tú y tu padre. Si te vuelvo a ver, estos documentos irán a parar a la prensa, a tus inversores y al padre de Chloe. Entendido. Se quedó mirando, completamente destrozado. Salí al sol, sintiéndome mucho más ligera. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Chloe. Problema resuelto. Un momento después, me respondió. ¿Cómo? Sonrío mientras respondo. Tu marido es un hombre de muchos talentos. Esta vez no hubo respuesta sarcástica. Un simple emoji de corazón rojo, perfecto. Nuestra vida entró en un nuevo ritmo. Una dulce y reconfortante rutina doméstica. La barrera de almohadas en la cama desapareció. Adoptamos un gato gordo y naranja al que llamamos Nugget, que parecía tener una extraña habilidad para interrumpir cualquier momento romántico maullando y exigiendo comida.
Aprendimos a adaptarnos a nuestros ritmos. Los pequeños detalles íntimos que convirtieron a dos personas en una sola. Aproximadamente un año después de la boda, la empresa de Chloé le ofreció un programa de formación de 3 meses en su sede central de París. Es demasiado tiempo, dijo, aferrándose a mí. Es una oportunidad increíble, dije, besándole la frente. Tienes que irte, Nugget, y yo me encargaré de todo. Así que se fue, y la extrañé con un dolor tan profundo que se sentía físico. El apartamento era demasiado silencioso, la cama demasiado grande. Nuestras videollamadas nocturnas eran lo mejor del día. Aproximadamente un mes antes de su regreso, empecé a sentirme mal. Comenzó con náuseas matutinas, que luego fueron empeorando. Una noche, durante su videollamada, tuve que correr al baño a vomitar violentamente. «Ethan, ¿qué te pasa?», preguntó con el rostro tenso por la preocupación. «Solo un virus estomacal», mentí, sin querer preocuparla, pero no se me quitó. Una semana después, casi me desmayo en el trabajo. Mi jefe me miró la cara pálida y me mandó al hospital. Estuve horas allí, sometiéndome a todo tipo de pruebas, hasta que finalmente un médico me llamó a su consulta con una expresión extraña. «Señor Cole», dijo, ajustándose las gafas. «Cuénteme sus síntomas». «Náuseas, cansancio constante, vómitos», enumeré. El doctor se aclaró la garganta. «¿Y su esposa? ¿Tiene algún síntoma parecido?» «¿Mi esposa?» «No, está en París». «Está bien». «Doctor, ¿qué me pasa? ¿Es grave?» Miró su historial clínico, luego a mí y de nuevo a su historial. «Señor Cole, esta es una pregunta inusual, pero, ¿usted y su esposa se han sometido a algún tratamiento experimental de fertilidad?» «¿Qué?» «No». «Doctor, dígame qué es». Suspiró y deslizó una ecografía en blanco y negro sobre el escritorio. «Quizás deberías verla tú misma». La tomé, confundida por las formas borrosas. Luego, mis ojos se posaron en la conclusión mecanografiada al final. Embarazo intrauterino temprano. Aproximado. 6 semanas. Mi cerebro se bloqueó. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Embarazo intrauterino. ¿Mi útero? Tras un minuto entero de estática, por fin pude hablar. Salió como un susurro ahogado. «Doctor, es esto». Mi historial clínico. Me miró con una expresión de profunda y profesional compasión. «Señor Cole», dijo con suavidad. «Según todas las pruebas que le hemos realizado, está embarazada». Salí tambaleándome del hospital a un mundo que ya no tenía sentido. Yo, Ethan Cole. Embarazado. Pasé la tarde en un banco del parque, buscando frenéticamente en Google información sobre el embarazo masculino. Encontré artículos médicos poco conocidos sobre el quimerismo, una condición que se da una vez entre 1000 millones, en la que una persona porta 2 conjuntos de ADN. En los casos más raros, podría resultar en que un hombre tenga órganos reproductivos femeninos subdesarrollados, pero funcionales. Gané la lotería biológica. Y mi premio fue una crisis existencial. ¿Cómo se lo iba a decir a Chloé? «Ay, cariño, sorpresa. Vas a ser mamá». Y yo también. Las siguientes semanas fueron un infierno en privado. Las náuseas matutinas fueron terribles. Pedí una excedencia en el trabajo. Me escondí del mundo. La única persona con la que hablé fue Chloé. Forzando una sonrisa durante nuestras llamadas. La mentira me envenena las entrañas. Dentro de mí, algo crecía. Podía sentirlo. Un pequeño aleteo. Un susurro de vida. Nuestra vida. Nuestro hijo. Se me pasó por la cabeza la idea del aborto. Una huida desesperada, fugaz. Pero los médicos me advirtieron que, debido a mi anatomía particular, el procedimiento conllevaba riesgos extremos. Podría matarme. Y me garantizaría que nunca más podría tener hijos. Estuve horas de pie frente a la clínica. El sol poniente alargaba mi sombra, larga y solitaria, sobre el pavimento. Pensé en el día de nuestra boda. En Chloé, sola en aquel escenario.
Pensé en nuestro primer beso de verdad. En los 1000 pequeños momentos que habían construido esta vida increíble e imposible. Pensé en este niño. Nuestro hijo. No podía perderlo. No lo haría. Me fui a casa. Me afeité. Y me puse una camisa limpia. Respiré hondo y le envié un mensaje a Joe. Te quiero, cariño. Luego apagué el móvil. Pase lo que pase cuando vuelva a casa. Decida lo que decida. Lo afrontaré. Tenía que hacerlo. Era esposo. Y, de alguna manera, estaba a punto de ser padre. Y una madre. Yo lo resolvería. Lo resolveríamos.